En las vastas y serpenteantes calles de Augusta Emérita, una joven llamada Livia caminaba con la determinación de quien conoce bien su destino. Había vivido toda su vida bajo la sombra imponente del teatro romano, y a menudo se encontraba perdida en sueños sobre la vida durante su construcción. Imaginaba a los veteranos romanos en su retiro asentándose en esta tierra, intercambiando historias de sus batallas mientras observaban cómo se levantaban esas magníficas estructuras a su alrededor. Livia no era solo una soñadora, era una aprendiz de arquitecto, una de las pocas mujeres en su tiempo con tal ambición. Aprendió de su abuelo, quien había sido carpintero, y aunque los caminos eran difíciles para una joven en un mundo dominado por hombres, su talento y determinación eran innegables. Una mañana, mientras el sol acariciaba suavemente las columnas del teatro, Livia recibió una inesperada invitación del arquitecto principal de la ciudad. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba al foro. Allí, entre sombras y luz, se encontraba el anciano arquitecto, Flavies, un hombre cuyos ojos reflejaban las historias de ciudades pasadas. «He oído hablar de ti, joven Livia», dijo con una voz parecida al suave crujir de pergaminos antiguos. «Tus diseños son intrigantes, dignos del alma de esta ciudad». Livia, sin dejarse intimidar, le presentó con orgullo sus bocetos. Eran reinterpretaciones innovadoras de los patrones clásicos de los acueductos y teatros de Emérita, reflejando su visión de cómo la arquitectura podía evolucionar sin perder su esencia romana. Flavies observó sus planos durante largos segundos, que a Livia le parecieron una eternidad. Finalmente, levantó la vista, esbozando una pequeña sonrisa. «Quiero que trabajes conmigo, Livia. Esta ciudad necesita jóvenes como tú, que puedan esculpir el futuro mientras veneran el pasado». La noticia corrió como el agua por el acueducto de los Milagros. Y así, entre los ecos del anfiteatro y las piedras del puente que se alzaban sobre el Guadiana, comenzó una nueva etapa en la historia de Mérida, marcada por las manos y sueños de la joven Livia. Una etapa donde el legado romano se entrelazaba con el ímpetu y la innovación, forjando un destino que ni el tiempo podría borrar.